Les invito, hermano, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad de poderla leer y de conocerte cada día más, Señor. En tus manos ponemos ahora este estudio para que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Danos corazones receptivos a tu voz. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, y el estudio de esta noche lo hemos titulado La pecadora y el que se creía justo. Bueno, la característica principal de este pasaje a primera vista parece ser la vida de una mujer, la vida transformada de una mujer pecadora. Y cuando digo mujer pecadora, estoy usando un término que usaban en aquella cultura y especialmente era usado por los escribas y fariseos para referirse a ciertas personas que por ellos eran los más detestados. Eran personas con las que ellos se comparaban una y otra vez, porque según su miserable manera de medir, ellos eran peores, y entonces los fariseos quedaban en una mejor posición. Sin embargo, aunque esta mujer juega un papel importante en la historia, fue tan solo un elemento de ella, porque el enfoque específicamente está en la evangelización que hace el Señor de un fariseo que le invita a comer, un fariseo que no lo hace para mostrarle su respeto o cortesía o cualquier otra cosa positiva, sino simplemente para tenerlo bien cerca y poder, como sus compañeros de religión ya estaban haciendo, observarlo y ver si podían reunir más cosas contra él para condenarle. Jesús usa el testimonio de esta mujer para hablarle a este hombre que en realidad no era más que un fariseo que se creía justo.
Irónicamente, Jesús demuestra su poder para perdonar pecado y transformar vidas usando específicamente la clase de personas que los fariseos más despreciaban. Esta historia comienza de la siguiente manera. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y al igual que otros fariseos que le invitaron a comer, no tenía absolutamente ningún interés personal en el Señor. No es lo que podríamos llamar un sincero indagador de mente abierta, sino que al igual que la mayoría de los fariseos, ya este hombre había decidido que Jesús no era más que un blasfemo que se estaba arrogando el derecho de perdonar pecados, algo que solo correspondía a Dios. En Lucas capítulo 5, verso 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, es real que solo Dios puede perdonar pecados, pero el fallo de ellos estaba en no reconocer que aquel era Dios manifestado en carne. Estos autoproclamados guardianes de la religión legalista, de la religión externa, ritualista, odiaban ese bendito mensaje de gracia, de arrepentimiento, de perdón. Ese llamado al corazón humano, hecho por el Dios de amor. ¿Por qué? Porque ellos tenían el gran problema que impide a las personas recibir el Evangelio de gracia. Y es creerse buenos, creerse mejores que otros. Revelarse a aceptar la realidad de que eran tan pecadores como aquellos que despreciaban y que de igual manera que todos los pecadores rebeldes estaban bajo condenación y en consecuencia que la ira de Dios estaba sobre ellos. Lejos estaban ellos de admitir esto. Y déjeme decirle que cualquier persona que esté en esta condición está muy lejos de Dios. Y hablo no de ser pecadores, sino de ser pecadores y no admitirlo, no estar dispuestos a reconocerlo. Y ellos ya habían llegado a una conclusión acerca de Jesús. Ahora tenían que acumular evidencia contra él para lograr condenarle. Esta invitación del fariseo era parte de este proceso hipócrita de reunir pruebas. Ningún fariseo que se respetara tendría relación alguna con un blasfemo, lo que era para ellos Jesús. Ahora, el Señor sabía la intención de este hombre. Sabía lo que había en su corazón y cuáles eran sus pensamientos. Sabía que invitar a alguien a un banquete era una señal de amistad y de honra, pero que la invitación que le había hecho el fariseo carecía de esto, era algo hipócrita y las intenciones eran perversas. Sin embargo, a pesar de todo, Jesús vio en este hombre un alma perdida y fue tras él. Le testificó en aquel momento. Por eso de manera cortés acepta la invitación de este pecador perdido y lo expone al poder transformador del Dios vivo. El Señor, habiendo entrado en casa del fariseo, como era habitual, se sentó a la mesa. Bueno, aunque aquí dice se sentó a la mesa, no era una mesa como nosotros estamos acostumbrados, ni sillas en las que se sentaban. Recuerden que en aquellos caminos había mucho polvo, eran caminos polvorientos, no estaban las calles y los callejones asfaltados como hoy podemos disfrutar, sino que había mucho polvo y cuando llovía se llenaban de lodo. La costumbre era mantener los pies de todos los que entraban a las casas
limpios. Y en consecuencia, la costumbre era reclinarse con los pies en dirección contraria a la mesa, lo más lejos posible de la mesa. Recostarse apoyándose en un codo era la posición acostumbrada, la posición más higiénica, la posición más cómoda. Para nosotros no nos parece así, pero ellos que estaban acostumbrados a esto era la posición más cómoda y podían sostener una conversación prolongada, que era algo que acompañaba a estas típicas comidas. Entonces no era raro invitar a un rabino que viniera a una comida en un día de reposo o en un banquete especial. Era una oportunidad para conversar de temas teológicos, culturales, sociales, y a veces dejaban en estas ocasiones abiertas las puertas a fin de que aquellos que no habían sido invitados a la comida pudieran estar alrededor del perímetro del salón, escuchar el diálogo y en cierta manera participar. Y esto era exactamente lo que estaba ocurriendo en esta ocasión. Ahora, la historia gira en torno a dos personajes: una mujer pecadora y aquel hombre que se creía justo, el fariseo. Dice el verso 37 y 38, si alguien puede leerlo, por favor. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. El texto griego del verso 37 literalmente dice, y he aquí. O sea, está llamando la atención hacia un hecho asombroso e impactante que está a punto de ocurrir. Lo asombroso es que entra una mujer conocida en la ciudad y ya había sido etiquetada como una ¿qué? Una etiqueta ridícula, por cuanto si vamos a etiquetar, todos tenemos que ser etiquetados, ¿verdad? Con ese término. Pero en aquella cultura, dentro de los judíos y especialmente por los fariseos y los escribas, este era un término dado a los individuos más despreciados en la sociedad, lo que ellos consideraban lo peor, los más malos, y eran a los que más miraban, eran sobre los que más llamaban la atención. ¿Por qué? Porque esto les hacía quedar a ellos mejor. Y esa es una tendencia hoy también muy real en personas que persisten en una actitud de rebeldía contra Dios y se niegan a reconocer su condición perdida. No porque yo no he hecho nada malo, para ellos lo malo es lo que ellos consideran malo. O mira, yo no he matado a alguien, o yo no he robado. Sí, es probable que no hayas hecho esas cosas, pero con toda seguridad has hecho otras que la Biblia también considera pecado. Ahora, esta mujer, con toda probabilidad, era una prostituta, una adúltera profesional, una mujer de una vida inmoral, impura. Por cierto, ella no se convierte en este momento. Esa mujer, cuando llega a Jesús, ya era una creyente. Ella lo que hace es un asombroso acto a través del cual expresa su profundo agradecimiento al Señor por perdonarle tantos pecados. Y lo expresa en un también asombroso acto de adoración, con toda generosidad al Señor que le había salvado. Repito, era una mujer que había llevado una vida inmoral, impura, que había estado viviendo una existencia flagrante de pecaminosidad en el ámbito público. Creo que no es correcto, como algunos suelen hacer,
identificarla con María Magdalena, a quien se hace referencia por primera vez a ella en los versículos del capítulo 8, verso 2, donde dice: y algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Si ella fuera esta mujer pecadora, no hay razón alguna para que Lucas no la hubiese mencionado por nombre en este instante y no más tarde. Bueno, esta mujer, al saber la mujer pecadora, que allí estaba el Maestro, que allí estaba Jesús a la mesa de un fariseo, y teniendo la certeza de que, como era la costumbre, dejarían las puertas abiertas, ella fue con un plan específico en mente. Ella cargó consigo, sin importarle lo que le haya costado, un frasco de alabastro con perfume. El perfume no solo era parte del oficio de ser prostituta, también los perfumes, al igual que hoy, eran ampliamente usados por las mujeres en general. El frasco en que estaba el perfume dice que fue hecho de alabastro. ¿Qué era el alabastro? El alabastro era un tipo costoso de mármol de las canteras egipcias. Indica que el perfume era muy costoso. La mujer había invertido en él, lo había adquirido para su maestro. La mujer deseaba ungir la cabeza del Señor con el perfume. Entiendan esto. Por eso decimos que ella no se convierte en este momento, sino que ya se había convertido. Esto era una expresión de su fe. Era una expresión genuina de la enorme gratitud que tenía en su corazón. Es un acto de adoración. Es una expresión, una respuesta al amor de aquel que había perdonado sus muchos pecados. La mujer deseaba ungir la cabeza de Jesús con el perfume, en lugar del más común y menos costoso aceite de oliva, que era el que se solía usar para estos propósitos. Ella buscó perfume en un frasco de alabastro. Estuvo probablemente buscando la oportunidad para llegar a Jesús y aquí la encontró. Viene y se ubica detrás de Jesús, o sea, a sus pies. Fue evidente que las otras personas no la reconocen de inmediato. Sin duda, al fariseo le habría indignado grandemente que semejante mujer entrara en su casa, contaminando su pureza. Y probablemente, si la hubiera reconocido de inmediato, la habría mandado a salir. Podría ser que el banquete se llevara a cabo en la noche y que, como no había luz eléctrica, sino velas y lámparas encendidas, la tenue luz de las velas y de las lámparas ocultaran un poco la identidad de la mujer. Mientras hallaba en silencio, preguntándose cómo llegar hasta donde pudiera ungir la cabeza de Jesús, repentinamente la abruma la emoción, el gozo, y llorando comienza a regar con lágrimas los pies de su Señor, debido al lugar donde ella se hallaba. Dice regar, es una palabra que literalmente significa llover. Es decir, que las compuertas del llanto se abrieron. Piensen en lo que había en el corazón de esta mujer. Comenzaron de sus ojos a escapar un torrente de lágrimas. Lágrimas que bañaban los pies de Jesús como una lluvia sobre ellos. Mientras esta mujer inclinada lloraba, se da cuenta, mirando a los pies del Señor, que aquel fariseo descortés había olvidado
de proveer, como era la costumbre, lavar los pies de su visitante. Dice el verso 24, el verso 44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Entonces ella comienza a enjugar los pies de Jesús con su cabello. Ahora, esto para usted y para mí puede que no signifique mucho, pero esto era algo extremadamente escandaloso en aquella cultura. Era algo que violentaba todas las reglas y las costumbres. En esa cultura, lavar los pies de otra persona era un acto degradante, algo que solo hacían, cuando llegaban los visitantes, los esclavos de más baja categoría. Pero lo que más pudo haber sorprendido a los espectadores, incluso más que el hecho de que esta mujer estuviera lavando los pies de Jesús, fue que ella, para hacerlo, se soltó el cabello. Para nosotros no tiene ningún significado una mujer con un cabello suelto. Pero para ellos, una mujer judía, a hacer eso en público a un hombre era indecente y extremadamente inmoral. Pero era la manera en que ellos veían el asunto. Para Jesús, aquello no tenía esa connotación. Para Jesús, aquello era una expresión de amor, de gratitud, de adoración, de una pecadora transformada. Ella, abrumada por sus emociones, por el amor que sentía, no le importó la vergüenza de ser tildada como una inmoral. Esa mujer no se estaba enfocando en aquellos. En su mente y en su corazón, ¿quién estaba? Jesús. Por cierto, lo que esta mujer está haciendo, cada vez que yo leo esta historia, es para mí lo que realmente significa adoración. No es ir a un lugar y ponerte a repetir lo que ves que otros hacen. Yo siempre he contado aquí otras veces que cuando llegamos a Stuart, un 70% de la congregación era de iglesias pentecostales. Ya ustedes se imaginarán la manera en que ellos adoraban. Pero una de las cosas que valoré fue el que estas personas hayan dejado las iglesias pentecostales para venir a una iglesia bautista a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, yo llegué allí y ellos tenían sus prácticas y yo simplemente no las hacía. Al final se quedaron cantando himnos, ¿pueden creerlo? Bueno, un día en un culto, Débora era una niña, y miro a Débora y estaba así. Cuando yo la vi, me dio risa verla en eso y después le pregunto: niña, ¿y tú por qué estabas haciendo eso? Le digo: papá, yo miré y todo el mundo lo estaba haciendo. Miren, adorar es desconectarse del mundo que nos rodea. Adorar es enfocarse en nuestro Dios. Adorar es permanecer enfocados en Él, en quién es Él, en lo que ha hecho por nosotros, en el enorme privilegio que usted y yo tenemos de ir ante el Dios Santo confiadamente para, como dice la Biblia, hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es adoración. Pero la mujer no se quedó allí. Después de terminar de lavar los pies al Señor, enjugarlos con sus cabellos, ¿qué más hizo? Dice la Biblia que le besó los pies a Jesús. Besar, la palabra que aquí se emplea es una palabra fuerte.
En Lucas 15:20 describe al padre besando al hijo pródigo cuando éste regresa a la casa. Lucas la usa en Hechos 20:37 para describir cómo los ancianos de la iglesia de Éfeso besaron a Pablo cuando él se despidió de ellos. Fíjense, una y otra vez, el beso tiene una connotación de expresión de amor profundo. No, está muy lejos del besuqueo que hoy en día existe en nuestra cultura, ¿verdad? Hay gente que le plantan beso a todo el mundo con una facilidad tremenda. Y no necesariamente significa que tenga tanto amor por esa persona, amor de la mejor clase. Ahora, que esta mujer llegara a Jesús y le besara los pies, fue una tremenda expresión de afecto y de amor. Sin poder esperar más, ella hizo lo que había venido a hacer. Ungió los pies del Señor con el perfume. Una demostración grande de honra dada a Jesús en medio de aquellos que solo buscaban deshonrarlo. Una cita divina. Esa mujer fue allí en adoración. Jesús aceptó su adoración en frente de todos los que estaban viendo y enfocó su mensaje en aquel corazón endurecido porque se creía justo y de esta manera estaba despreciando al Dios de gracia. Vamos ahora a enfocarnos en el resto de la historia. Miremos hacia este hombre que se creía justo. Si alguien puede leer los versos del 39 al 50, por favor. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Hasta cuándo? Hasta 50. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entonces entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, las acciones de la mujer pudieron haber dado a Jesús una imagen muy mala. Volvemos. Pero al Señor tampoco le importaba su reputación. No era cuestión de fachada. Después de todo, ella era una pecadora conocida. Soltarse el cabello, lavar, besar, acariciar y ungirle los pies era una violación grave a la decencia de aquella cultura. Eso pudo haber llevado a algunos a preguntarse por qué ella sintió la libertad de ser, según ellos, tan descarada con Jesús, y a que sacaran una conclusión obvia pero equivocada. Bueno, el carácter sin pecado y sin mancha del Señor impidió cualquier pensamiento de indecencia de parte de los asistentes, incluso de parte de sus enemigos. No hubo nada inmoral e indecente de parte de Jesús ante las acciones de esta mujer.
el fariseo sacó una conclusión igualmente falsa. No se enfocó en que Jesús estaba actuando de una manera indecente o mala. Preste atención. Él evaluó la conducta de Jesús como la de alguien que era un ignorante de quién era esta mujer. Fíjense que lo que nos cuenta la historia es que el énfasis de este hombre no estaba, pero cómo él se dejó tocar los pies. No, si él supiera qué clase de mujer es esta, ¿verdad? Sin embargo, eso probaba que Jesús no podía ser, según él, quien afirmaba ser, razonó el fariseo, porque si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora, y no se habría dejado tocar por ella. ¿Cómo podía este hombre decirles a ellos cosas que no sabían y hablar de parte de Dios si no conocía ni siquiera quién era realmente esta mujer? Después de todo, ningún religioso, ningún maestro religioso sensible, y mucho menos alguien que estaba afirmando ser el Mesías, ser Dios mismo, habría dejado que tales mujeres lo tocaran. El fariseo se encontraba disgustado por la escena que estaba presenciando y al mismo tiempo satisfecho de confirmar su creencia de que Jesús no era más que un impostor, un blasfemo, porque si realmente él era profeta, por lo menos un profeta, habría sabido quién era esta mujer. Sin embargo, el Señor sabía lo que estaba pasando por la mente de este hombre. Simón había supuesto que Jesús no conocía el verdadero carácter de la mujer y que no era un verdadero profeta. Pero aunque Simón no había verbalizado su inquietud, Jesús descubrió sus pensamientos. Jesús le responde su inquietud. El hecho mismo de que aquel que él no consideraba ni un profeta, sino un ignorante, descubriera sus pensamientos, estaba demostrando que era más que un verdadero profeta. Era Dios mismo. Irrumpiendo cualquier conversación que se pudo haber estado llevando en la casa, Jesús miró a Simón y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Lo hace, le dice esto a Simón y Simón de manera respetuosa, aparentemente, y cortés, pero de una manera fría, le dice: di, maestro. El Señor usa una ilustración en base a lo que Simón acababa de presenciar. Dice el verso 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Bueno, eran deudas que diferían radicalmente una de otra. 500 denarios y 50. Piense, 500 denarios era casi 1 año y medio de salario para un trabajador común. 50 era más o menos el salario de 2 meses. Pero ambos se encontraron en la situación de que no podían pagar ninguno. Por actitud generosa del acreedor que tiene misericordia, perdona a ambos, porque ambos no podían pagar. Lo que hizo tan generoso el acto del acreedor es que al perdonar las deudas de los dos individuos, lo que estaba haciendo era asumiendo él esas deudas. Esto es exactamente lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Pablo entendió ese principio cuando de manera magnánima, escribiendo a Filemón, intercede por Onésimo y él se ofrece a asumir la deuda que había contraído Onésimo con su amo Filemón. El Evangelio mismo.
el Dios que paga nuestra propia deuda en la persona de Jesucristo, el Dios que perdona a pecadores arrepentidos, los pecados de aquellos que se arrepienten gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces el Señor le pregunta, di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le da una respuesta directa, pienso que aquel a quien perdonó más. El hombre pudo haberse mostrado sarcástico, ya que la respuesta a la pregunta era obvia, o cauteloso, sospechando que de alguna manera Jesús pretendía avergonzarlo si daba la respuesta equivocada. Sin embargo, dio una respuesta correcta y el Señor le dice, rectamente ha juzgado. El principio era simple, evidente. A quien se le perdona más, más amará al perdonador. Gran amor viene de gran perdón. Entonces Jesús aplicó el principio ilustrado en la parábola tanto a ella como a Simón. Y dirigiéndose al fariseo, el Señor contrasta el amor evidente de esta mujer, que para ellos era una pecadora perdida, que llegó allí a manchar todo. Entonces el Señor contrasta a esta mujer con la indiferencia fría de este fariseo. En el verso 44, y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. La evidente demostración de amor de esta mujer ponía claramente ante los ojos de Simón que se le había perdonado mucho. En contraste, Simón había ofrecido una descortesía al no proporcionarle agua para los pies, ni recibirlo con el acostumbrado beso. Además, aunque el fariseo ni siquiera había ungido la cabeza del Señor con aceite barato, esta mujer había ungido sus pies con un perfume costosísimo. Todavía dirigiéndose a Simón, a quien Jesús estaba tratando de alcanzar, le dice en el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este verbo, en tiempo perfecto, está describiendo una acción cumplida en el pasado, con resultados continuos en el presente. Y se traduce, como acabamos de leer, le son perdonados. Pero la idea es que a esta mujer ya había recibido el perdón antes de que llegara allí en ese día. Esta oportunidad que tuvo fue una oportunidad para mostrar la gratitud y el amor a aquel que tanta misericordia había tenido con ella, perdonando todos sus pecados. Entonces, dirigiéndose a la mujer, Jesús reafirma que a ella ya se le había perdonado y le dice, tus pecados te son perdonados. La efusión de amor por el Salvador no fue la razón que el Señor le perdonara, sino que era una prueba de que su vida había sido ya transformada. Tal transformación fue evidente para los que estaban allí sentados, que comenzaron a decir, ¿y este quién es? Que también perdona pecados. Ahora, para ellos no pasó desapercibido que Jesús declaró la capacidad, la autoridad, el poder que Él tenía para perdonar pecados. Estaba diciendo, en otras palabras, yo soy Dios. Ustedes están perdidos porque no están dispuestos a reconocer quién soy. Esta mujer, a pesar de su condición y a pesar de haber sido desechada por ustedes, de ser una marginada por su religión,
fue alcanzada por el amor mío hacia ella. Ha sido transformada y perdonada. Y Jesús todavía es más directo. Le da a esta mujer una declaración: tu fe te ha salvado, ve en paz. Por cierto, con estas palabras el Señor deja muy claro que el amor y las buenas obras que ella había expresado eran el resultado de su salvación, no la causa. No fue salva porque amó. La Biblia es clara al decir que la salvación es por fe y solo por fe. Esta clase de amor que ella expresó era específicamente el resultado de esa fe. Vamos a leer Efesios 2, por favor, nuevamente, un texto conocido, Efesios 2, 10, si alguien puede leerlo. O sea, las buenas obras son resultado de la fe. Antes de llegar al verso 10, está el 8 y el 9, donde es claro, es por gracia, sois salvos, es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, porque si usted llega al cielo por lo que hace, por lo que ha hecho, entonces usted se está ganando la gloria. Usted tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque el mensaje del Evangelio es totalmente diferente. La Biblia es clara al decir que la salvación es por fe y solo por fe. Ahora, esa fe, cuando es genuina, cuando se produce genuinamente, esa fe trae paz. ¿Qué dice Hechos 10:36? Dios envió, Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Romanos 15:13. Paz. Esta mujer había sido salva. Esta mujer adoró. Esta mujer ya tenía paz y se fue en paz. ¿Saben qué? Sin importar cómo aquellas personas la estaban mirando. Sin importar qué aquellas personas estaban pensando. ¿Por qué? Porque en definitiva, eso no importa. Al final, todo se trata de cómo está nuestra relación con Dios. Porque Él es quien envió a su Hijo a morir por nosotros. Es con Él con quien nos vamos a encontrar en la eternidad. Y es a Él a quien tendremos que dar cuenta. Es Él y solo Él. Yo le animo a que después usted vuelva a leer este pasaje y reflexione, independientemente de las palabras de Jesús a este fariseo, en esta relación entre esta mujer y el Señor Jesucristo. En ese enfoque es una mujer salvada, es una mujer transformada. El fariseo es un hombre perdido que tuvo la oportunidad de recibir o de oír el evangelio de Jesucristo. El testimonio por el mismísimo Dios. Qué tremendo privilegio. Pero a su vez, qué tremenda responsabilidad en cuanto a qué iba a hacer este hombre con Jesús. Mi pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Sabes que te ha perdonado, que te ha transformado? ¿Has recibido su mensaje de gracia? ¿Estás tú listo para encontrarte con Dios? Es algo que puede suceder en cualquier momento. Y a mí siempre me gusta poner los ejemplos de la vida diaria, porque ellos nos ilustran de una manera totalmente clara que vivimos al borde mismo de la eternidad.
El miércoles el hermano Carlos mencionaba un motivo de oración. Pero ¿sabes qué, Carlos? Yo ese día andaba por las nubes. No sabía ni qué estaba pasando. Él me pidió, pastor, por favor, oremos por las familias esta de la tragedia en Santo Domingo. Yo ni sabía qué había pasado en Santo Domingo. Después que tú dijiste eso, fui a internet y dije, ¿qué pasó en Santo Domingo? Y ahí me enteré de la terrible tragedia que ocurrió en esa discoteca. 200 y pico de personas murieron, atrapados en ese infierno de escombro y de polvo. Cada cosa como esta que sucede, a mí al menos me recuerda que vivimos al borde mismo de la eternidad. Esa gente que estaba ahí no tenía la más mínima idea del peligro que estaban corriendo. Y tú y yo tampoco tenemos la más mínima idea de con cuántos peligros nos estamos encontrando todos los días. Peligros que pueden convertirse en enemigos potenciales para terminarnos la vida. Por eso es importante que todos estemos realmente seguros de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y si nos llega la hora de partir, estar seguro a dónde vamos y con quién vamos. Dios quiera que no solo ustedes, sino también aquellos que puedan ver este video, se hagan esa gran pregunta, porque la vida es frágil. Que el Señor nos bendiga.